Ahora estoy grabando, sí, sí, sí. En todo caso, hace un pequeño resumen de lo que dijiste recién, así queda grabado, por favor. Perdón. No, está bien. No, lo que les explicaba con el gráfico anterior, ¿sí? Era que simplemente hice una expresión mediante círculos, ¿sí? De cómo el bionaturalismo cree e identifica el derecho y la moral como un único sistema regulador de la conducta humana. El positivismo jurídico se encarga de diferenciar ambos sistemas nítidamente, más allá de algunas pequeñas coincidencias en el plano social, en el plano de la regulación humana, ¿sí? Y las corrientes postpositivistas, ¿sí? Sí consideran que existen relaciones entre el derecho y la moral. Vamos a ver por medio de qué, ¿sí? Pero ya les voy adelantando que es por medio de los principios, ¿sí? Los principios van a tener un contenido moral y van a integrar el sistema jurídico, y ese va a ser el puente que las corrientes postpositivistas hacen entre el derecho y la moral. Bueno, ya adentrándonos al positivismo jurídico, ¿sí? Vamos a caracterizarlo, vamos a establecer algunas corrientes y los enfoques que establece Bobbio para poder entender cuáles son esas tesis que entran dentro de las corrientes positivistas. ¿Podemos pasar, por favor, Jorge? Claro. Esta le iba a sacar, pero bueno, me quedó entonces en la filmina. Simplemente reseñar, ¿sí? Ya vimos cómo el naturalismo racionalista, ¿sí? Que es la antesala de la corriente positivista, cómo ya desde el naturalismo racionalista el derecho natural, ¿sí? Era separado de la religión. El derecho, la escuela moderna del derecho natural extraía el derecho natural, ¿sí? Esos principios de derecho natural, de la capacidad, digamos, de raciocinio del ser humano, es decir, a través de determinadas teorías, ¿sí? En las cuales tuvieron un gran impacto, ¿sí? Lo que ustedes estudian como contractualismo. Desde esa Perdón, separación, sí. perdón algo, Marcos. Creo que aquí vale recordar que el justnaturalismo clásico emerge y se desarrolla casi coetáneamente con las guerras de religión que tienen que ver con la Reforma Protestante, con la aparición del Estado moderno en el sentido más propio, que implica a la postre esa separación entre, primero, entre Estado y religión, o entre Estado e Iglesia, ¿no? Y luego, al interior del propio Estado, se va a producir esta escisión, digamos, entre, estrictamente entre moral y derecho. Se va a ir desarrollando esa separación que luego tú explicarás. Quería hacer ese apunte. Gracias, Jorge. Y bueno, justamente relacionado con lo que estaba diciendo Jorge, ¿sí? Vemos cómo, en medio de qué contexto histórico, político, ¿sí? Se va consolidando el positivismo jurídico, y en forma decreciente va perdiendo terreno el bionaturalismo. Bueno, por estos fenómenos a los cuales hacía alusión recién Jorge, junto con el fenómeno de la codificación, ¿sí? Que como ustedes saben, ya habían habido intentos de codificación, esto es, antes de Cristo, la ley de las 12 tablas, el código de Hammurabi, y después de Cristo, el Corpus Juris Civilis de Justiniano. ¿Qué es la codificación? Es la recopilación de las normas que rigen en un determinado lugar y en un determinado momento. Pero es a partir del siglo XIX donde realmente cobra un auge extraordinario este fenómeno de la codificación. Y dentro de este fenómeno, que digamos se expandió en toda Europa, la principal referencia de inicio de ese fenómeno fue
el Código Civil francés de 1804, que lo van a ver y lo van a recontraestudiar en cada institución jurídica que vean. Nosotros somos de un sistema continental europeo, que tenemos una base romana, así que en cada institución jurídica que vean a lo largo de la carrera van a ver qué implicancia, qué influencia tuvo ese Código Civil francés. A la vez, ¿sí? Obviamente que este fenómeno de la codificación está unido a la consolidación del Estado moderno. El Estado-nación, como hoy lo conocemos, ¿sí? Por medio del cual, y ya habíamos señalado algo cuando habíamos lo último del naturalismo racionalista, implicaba, ¿sí? Delegar en el Estado como persona jurídica el monopolio de la producción jurídica, ¿sí? Y eso significa también la consolidación del Estado de Derecho. ¿Esto qué es? Todo el poder público, no solo las conductas sociales entre nosotros y nosotras como personas, sino también el mismo Estado a través de toda su actuación pública, todo el poder público, todo el poder político, va a estar regida, ¿sí? Por la ley. ¿Sí? Entonces fíjense qué importante que es este contexto para entender el auge y la consolidación del positivismo jurídico como teoría que explica, ¿sí? Las características, la naturaleza, la función de los jueces, etcétera, todo lo que conlleva, ¿sí? Una corriente filosófica de entender lo que es el fenómeno jurídico. Ahí por favor pasamos. Otra... ¿Está bien ahí? Sí, sí, gracias. Ok. Entonces, el positivismo jurídico, ¿sí? Y de ahí, por ejemplo, el nombre de, bueno, dentro del positivismo jurídico, y ya en el siglo XX, bueno, no pasa nada igual. Sin querer pasaste una filmina, pero la dejamos de igual Perdón, mejor. perdón. ¿Esta? No hay problema. Esa. Esta. Lo que propone entonces el positivismo jurídico, y hemos visto ya a lo largo de la materia a grandes juristas del positivismo que tienen una influencia hasta el día de hoy, como son Kelsen, como son Hart. Hart le da un reperfilamiento al positivismo jurídico, que son los dos grandes autores del positivismo jurídico, ¿sí? Pero ya desde el inicio, ¿sí? De esta corriente filosófica, se propone una ciencia autónoma. ¿Autónoma en qué sentido? Libre de elementos extrajurídicos. ¿Y por qué esta posición? ¿Sí? Tenemos este contexto histórico, político que hacemos referencia. Se corta en ¿sí? cualquier momento porque queda un minuto, Marcos, ¿eh? Volvemos a la misma. Volvemos a la misma aula, ¿eh? Bueno, y también la influencia del positivismo jurídico, ¿sí? Que el positivismo jurídico es una visión, ¿sí? De la ciencia a través de determinados patrones,